Okay, little known fact. Unless something is done, the number of Hispanic elders with Alzheimer's and related dementias could increase more than sixfold, from fewer than 200,000 today to as many as 1.3 million by 2050. Now, researchers at Mass General Hospital and Brigham Women's are currently working on an important memory study that, with the help of participating Latino elders, could pave the way for more funding to address this alarming trend. Here with us this morning, we've invited research coordinator, Sehily Jaimes, and Dr. Yakeel Quiroz of Brigham and Women's and MGH. Buenos días. Buenos días. Muy importante la memoria, ¿no verdad? Very important what we're going to talk about. So, that statistic, esa estadística, me sorprende y me alarma. Nuestros viejitos, nuestra generación, mi papá, tu mamá, la cantidad de personas que van a sufrir de esa enfermedad de nuestra comunidad va a incrementar por 6 veces. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por y qué? no solamente eso, sino también es porque sencillamente hasta el momento en la enfermedad de Alzheimer no hay ningún tratamiento, ¿cierto? Okay. Entonces, si no hacemos algo para parar la enfermedad va a seguir duplicándose y generalmente porque el principal factor de riesgo es la edad avanzada. Y ahora con todas las nuevas tecnologías médicas vivimos más tiempo, o sea, el número de personas que tienen riesgo a sufrir la enfermedad es mucho más alto. Okay. Pero no solamente Alzheimer, son otras, hay varias de estas enfermedades y síntomas relacionados, ¿no verdad? O sea, no es más que el Alzheimer's. Sí, hay varios tipos de demencia, pero el estudio que estamos viendo por ahora ve específicamente el Alzheimer's. Ok. Ahora explícame, esto es importante, la participación, es un estudio que ustedes están haciendo y necesitan que participen personas de la tercera edad de nuestra comunidad. Sí. Ustedes están aquí y van a estar en la comunidad específicamente reclutando a nuestros viejitos, lo que nosotros queremos, a nuestros padres. ¿Por qué es importante y cuánto dura? Explícame un poco de ese estudio y por qué es importante. Bueno, yo te puedo explicar por qué es importante y tú puedes hablar de los requisitos. Es importante porque por primera vez en la historia ahora tenemos la posibilidad de hacer algo para prevenir la enfermedad, ¿cierto? Como dije hace un momento, no tenemos un tratamiento, pero ahora como sabemos tanto de la enfermedad, tenemos la posibilidad de hacer algo para prevenirla. Entonces, ahora estamos hablando de lo que son ensayos clínicos para prevenir la enfermedad de Alzheimer, por primera vez en la historia. Generalmente los ensayos clínicos siempre han sido dados para personas que hablan inglés, para personas que son más o menos la mayoría de los pacientes que acuden. Y este es uno de los primeros estudios que está abriendo la posibilidad para que las personas que hablan español, las personas que sean latinas, se vinculen a esta posibilidad de prevenir la enfermedad. Wow. So, ¿hay posibilidad de encontrar curas o medicinas de prevenirla, que pueden exacto. Y prevenir? Exacto. Okay. Eso es lo que estamos ahora. Excelente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si hay una persona que está viendo que califica o que conoce un padre, un tío, un abuelo que quiera participar o que debería participar. Bueno, primero no pueden tener problemas de memoria, porque la idea de este estudio es para tratar de prevenir la enfermedad. Okay. Entonces, primero, no puede tener problemas de memoria. Segundo, tiene que tener entre las edades de 65 a 85 años. Okay. Y también... creo que es el ciudadano, ¿verdad? Sí, residente. O residente también. Residente, pero la idea es que cuando vengan para el estudio, es cada mes y uno le da un medicamento y la idea es que ese medicamento pueda prevenir los síntomas en el futuro. Una persona que vaya a aparecer, en teoría, puede ser que gracias a esto evite que se le... Exactamente. Esa es la principal meta de este ensayo clínico. Okay. Utilizar un medicamento para ver si podemos prevenir siquiera que la enfermedad aparezca. Entonces, no solamente nos beneficia a nosotros, sino que también es pensando como nuestros hijos y en las generaciones mucho más jóvenes para que ellos no tengan siquiera que sufrir. Mírenla bien. Let's take a good look at them because you're going to see them this summer everywhere, and even before the summer after you come back from Colombia. Gracias por venir. A mí no se me va a olvidar de ustedes. Yo no tengo Alzheimer's. Y si se le olvida, voy a ir al ensayo, voy a ser primerito. All right, gracias por... Muchas gracias. Estaremos viéndolo. Gracias. All right. Okay, earlier this week, Congressman Joe Kennedy III and Rainer Marquette, who's co-founder of the Latino STEM Alliance, spearheaded a diversity roundtable meeting with Latino and African-American CEOs from the fields of science, technology, engineering, and math, or STEM. The theme centered around the different barriers for communities of color to enter STEM fields and, of course, possible solutions. Check out this Revista Hispana exclusive coverage. Today, we're here with Congressman Kennedy, and the goal is to bring together Latino CEOs within the fields of science, technology, engineering, and math.
For me, it's really an economic issue, and as our economy continues to climb through a recovery, we need to make sure that everybody, all communities have access to that economic recovery. Having private sector at the table is super important because they are who will be hiring these kids that we're preparing for. So that they're invested, it means one thing, that they know that there's money involved. If they know that if they don't get the right people trained at the right level, their costs for employing people is going to go through the roof. This has to be a teamwork effort, or a team effort going forward. We need the input of our corporate partners to understand how federal and state policy can help strengthen some of those efforts, but they also need to lead. Right now, it's estimated that about 50% of all engineers in the United States are going to retire within 10 years. Here you have the Latino population being the fastest growing in the United States, yet currently representing only 6% of all STEM degrees. So when your fastest growing population is not participating in those fields, we obviously have some work to do. We've filed a number of pieces of legislation in Washington, D.C. One we'll talk about here today is called the STEM Gateways Act, which really tries to focus on, again, women, minorities, low-income communities, trying to make sure that they have access to the skills that they're going to need to compete in the economy today and tomorrow. And when we come back, a woman who says that she can beat me one-on-one in basketball. We'll introduce you to this overly confident Latina basketball player right here on Revista Hispana.